Antes que todo, darles las buenas noches a todos los que están conectados en este momento, ya sea a través de Zoom o a través de Facebook Live. Muchas gracias por estar con nosotros los días martes. Somos Camino de Amor. Todos los martes nos encuentran a las 7:30, tratando temas a la luz de la doctrina espírita para ayudarnos en nuestras vidas, a ser mejores personas y a conocer temas de la realidad que somos, ¿no? Realidad espiritual. Para nuestro bien, de todas las personas que nos rodean, nuestras familias, y vivir plenos, ¿no? Con salud y gozar de la felicidad relativa que el planeta nos lo permite, ¿no? Vamos a hablar de pensamiento y salud. Al hablar de salud, hay varios conceptos alrededor de salud. ¿Qué significa salud? Este tema también ha evolucionado a través del tiempo porque antes se pensaba que la salud era solamente la parte física, pero con el avance de las ciencias y digamos, el conocimiento de las sociedades, la evolución de la sociedad, también se ha ampliado esta definición de salud al campo espiritual, porque los pensadores y los científicos han llegado a la conclusión de que el hombre es algo más que el cuerpo físico. Entonces, y a la luz de la doctrina espírita vamos a un poco ubicarnos de qué estamos hablando en ese sentido. En el libro de los espíritus, que es como la condensación de las principales ideas de la doctrina espírita, donde está resumido todo su esencia, nos dice el profesor Kardec en esta obra recopilada de la espiritualidad superior, nos habla de que el análisis que se hace del ser humano es bajo la óptica de el espíritu inmortal, ¿no? No, miren, estamos hablando de acá de hace más de 160 y tantos años. Y en esa época las discusiones acerca de la realidad humana todavía estaban incipientes, no son como ahora, que conocemos tanta ciencia, las publicaciones científicas las podemos revisar por internet, ya no es necesario acudir digamos, a fuentes de laboratorios o centros de estudio que están muchas veces muy lejos de nosotros, ¿no? Entonces, sin embargo, ya vislumbrando esas cosas, la doctrina espírita nos dice que el ser humano y sus manifestaciones se visualizan a través del espíritu inmortal que es el ser humano, ¿no? Que es lo que realmente somos nosotros, ¿no? O sea, nosotros somos un espíritu con cuerpo, no es al revés, que pensamos que somos cuerpo y que tenemos un espíritu, no. Somos un espíritu, ¿no? Que temporalmente estamos usando el cuerpo que nos ha tocado en esta existencia en la Tierra, en este planeta, eventualmente, ¿no? Entonces, entendiendo que la parte inteligente del ser humano reside en el espíritu. Vale decir, el espíritu es el principio inteligente del universo, como nos enseña, ¿no? El espíritu es el principio inteligente del universo. El cuerpo por sí solo no piensa, la materia no piensa, el que piensa es el espíritu. ¿De acuerdo? Y este espíritu, como hemos aprendido, va evolucionando. O sea, y si no hacemos una retrospectiva muy rápida, podemos darnos cuenta que si retrocedemos en el tiempo 100 años, o 1000, o 10.000, o tal vez un poco más, hay una diferencia en cuanto al desarrollo de la sociedad y el desarrollo cognitivo, inclusive hasta físico del hombre, ¿no? Comparémonos con los seres humanos de la época de las cavernas y ahora actualmente, ¿no? Entonces, sí ha habido pues, una evolución, ¿no? en la forma de pensar, el raciocinio, los conocimientos, etcétera, ¿no? El hombre utiliza, ¿no? Diferentes cuerpos porque a través de la reencarnación va evolucionando, porque una sola existencia es imposible
que logre llegar a la perfección. Vale decir, si yo viva 90, 100 o pongamos 150 o 200 años, no voy a llegar en una sola existencia a ser perfecto, el cual es un destino que es común para todos los seres humanos. Nuestro destino es llegar a la perfección, ¿sí? Entonces utilizan muchos cuerpos en diferentes estados vibratorios. ¿Qué quiere decir esto? Conforme el espíritu se va depurando y va mejorando, va dejando atrás los vicios, los malos hábitos, el mal, y adquiriendo el conocimiento del bien y perfilándose con un espíritu elevado, su naturaleza es cada vez más ligera, más sutil, ¿no? En lo más grueso, lo más denso es lo más inferior, digamos, a nivel espiritual. Entonces, igual, desde el hombre de las cavernas hasta ahora va evolucionando, ¿no? Igual necesita muchos cuerpos para evolucionar. El espíritu trascendente, como sabemos, es reflejo de la inteligencia suprema, que es Dios, ¿no? Por definición, en el libro de los espíritus, la primera pregunta, cuando Allan Kardec pregunta a los espíritus, ¿qué es Dios? Es la primera pregunta del libro. Los espíritus responden, Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Una respuesta que nos puede dejar ahí pensando fácil una hora, ¿no? Pero esa es la definición que dan los espíritus, que muchas veces a nosotros que tenemos una cierta formación desde nuestra niñez, que imaginábamos de la infancia, pues que nos ponen a representación de Dios, un señor de canas, sentado en un trono, en unas nubes, ¿no? Entonces, esto nos rompe todos nuestros esquemas tradicionales, ¿no? Entonces, nosotros como espíritus somos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Imagen y semejanza de Dios. Ahora, veamos, según André Luis, nosotros hemos venido hablando de que el ser humano es cuerpo y espíritu, ¿no? Pero eso es en forma muy sencilla. Digamos, ya llegando al detalle, haciendo el doble clic para ver qué cosa hay más en cuanto a la estructura del ser humano. Si tenemos acá al cuerpo físico en el lado derecho y a lo que llamamos periespíritu, que aprendimos que era el cuerpo que sirve de nexo entre el espíritu y el cuerpo físico, al cual se comunica a través del perispíritu. Es un fluido que, si bien es cierto, es muy sutil, no lo es tanto como el espíritu. El espíritu en realidad no tiene forma definida y lo representamos por una especie de chispa, ¿no? Como una chispa. Imaginemos una lucecita de esas de bengala que juegan los niños en la fiesta de Navidad, por ejemplo. Una chispita de esas. Imaginamos que ese es el espíritu. Sin embargo, el perispíritu conserva aún la forma de la última encarnación que hemos tenido. O sea, y esto lo asociamos, por ejemplo, a cuando las personas dicen, uy, lo he visto al abuelito que ya falleció, lo he visto, dicen, ¿no? ¿Qué cosa han visto? En realidad han visto al periespíritu del abuelito, ¿no? Lo han visto al periespíritu, que en realidad no es material como un cuerpo físico, pero sí tiene una sutileza tal que nos permite a las personas que tienen la facultad de poder verlo, apreciarlo, ¿no? Y su forma. Ahora miren, hay otros cuerpos asociados acá. Tenemos el cuerpo físico, acá está el llamado doble etérico y el llamado el cuerpo mental. Vamos a ver qué cosas son cada uno de ellos. El doble etérico es el que está más pegado al cuerpo físico. Es donde reside el llamado principio vital. El principio vital es aquel que anima la materia orgánica, o sea, la energía, digamos, del ser orgánico, del ser vivo. A esto se refiere lo del doble etérico, ¿ya? Luego está el periespíritu o psicosoma o cuerpo espiritual,
donde residen las emociones, digamos, se transmiten las emociones a través de él, se manifiesta al estar más próximo a la tierra. Los espíritus que estamos pegados a la tierra y estando en lugares espirituales muy cercanos a la corteza terrestre, pueden ver este perispíritu en la medida que se elevan o se van a lugares más depurados. El perispíritu deja de tener ese sentido o se vuelve más sutil, ¿no? El cuerpo sutil llamado perispíritu es controlado por la mente y tiene algunas propiedades, por ejemplo, la de ser maleable y sensible a las transformaciones del sentimiento y del patrón mental. Vamos a ver después esto, pero es muy importante. O sea, nuestras emociones pueden y nuestros pensamientos pueden gobernar al perispíritu, pueden transmitirle como especies de órdenes que lo pueden hacer variar en su contextura y en su forma. Y finalmente, tenemos el llamado cuerpo mental, que es donde están los pensamientos, ¿no? La mente del espíritu, donde están los pensamientos, las ideas, ¿no? Es una representación. Entonces vamos a ver qué tan importante es esta clasificación. El pensamiento, que son llamadas energía electromagnética, de alguna manera ha sido comprobado esto y ya lo hemos manifestado en otras charlas, vienen a ser como una especie de energía muy sutil, una energía pequeñita, pues no es como un horno de microondas, ¿no es cierto? Que la energía esa genera calor y hace que los alimentos hasta se cocinen, ¿no? Algo similar son nuestros pensamientos, pero en una forma muy, muy, muy sutil, ¿no? O sea, las propiedades que tienen son del mismo orden, digamos, pero más pequeñas, las frecuencias de la onda son diferentes, la cantidad de energía que transporta también es diferente. Sin embargo, igual es energía. Se emana de la mente del espíritu que está en la región supracerebral, en la parte de encima del cerebro, del cerebro, ¿no? Entonces, es como si fuéramos una antena de doble función. Transmitimos y recibimos pensamientos. Transmitimos pensamientos y recibimos pensamientos, como una antena. El ejemplo es el celular, por ejemplo, el teléfono celular transmite la voz a través de energía electromagnética y también recibe la voz o las figuras o los archivos que vemos y que podemos a través de ellos comunicarnos con nuestros familiares o amigos, ¿no? Entonces, fíjese, antes se pensaba que el pensamiento era fruto de una secreción neuroquímica del cerebro físico, solamente que residía en el cerebro físico, ¿no? Eso lo creía la fisiología y la medicina antigua, digamos, ¿no? Ya que, y lo demostraban, ¿no? Decían, miren, si esta persona sufre un accidente en el cerebro, ya no puede pensar, dicen, ¿no? Ya no puede hablar o ya no puede, ¿no? Entonces, ahí está pues el pensamiento, decían, ¿no? Pero sabemos que eso no es cierto, ¿no? Porque inclusive personas con problemas en la zona del cerebro o paraplegia o una serie de enfermedades han tenido su pensamiento muy lúcido, ¿no? Si no, el científico Steve Hopkins, ¿no? Que hasta hace poco falleció, pero era una mente brillante, ¿no? Acá hay una analogía que nos hace Emmanuel a través de la psicografía de Chico Javier. Emmanuel se anticipó mucho a los descubrimientos que las ciencias y la psicología moderna han podido descubrir. Decía, por ejemplo, que así como la araña, imaginemos una araña que vive en el centro de su propia tela, su telaraña, digamos, el hombre, dice, vive inmerso en las creaciones de su pensamiento. A través de nuestros pensamientos creamos
realidades, cosas, sentimientos, emociones, etc. Y nosotros vivimos inmersos en esas creaciones. Y hay una cualidad, ¿no? Nuestro espíritu siempre está pensando. No es que digamos, no, ya ahora no quiero pensar y ¡pum!, me apago. Eso no se puede, ¿no? Porque así, hasta durmiendo seguimos pensando. O si creemos, bueno, voy a hacer meditación, dicen, no, no voy a pensar en nada, pero no, siempre estás pensando en algo, ¿no? Aunque sea, estás pensando en la nada, pero estás pensando. Dice, y este espíritu afecta con su vibración al mundo en que vive. O sea, no es que solamente lo que yo pienso influye en mí, sino en mi entorno. Miren, estableciendo conexiones con criaturas, circunstancias y lugares. Qué poderoso el pensamiento que nos permite establecer conexiones con todos estos elementos. Ahora que yo estoy recordando un hecho, un lugar, a una persona, a un, no sé, un animalito, lo que sea, yo estoy estableciendo una conexión como si llamara a un número de celular y el otro número de celular está recibiendo esa señal. ¿Mm? Hay conexiones que se establecen a través del pensamiento. Entonces, a través de mi pensamiento, voy construyendo o destruyendo también mi mundo íntimo. Y todo parte de las células hacia mi cuerpo. Y esto depende de lo que yo piense, de lo que cultivo en mi campo mental y emocional. Es, digamos, un ejemplo es claro de darnos cuenta es cuando aquellas personas que están desequilibradas o desarmonizadas emocionalmente pueden ocasionarse hasta enfermedades, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que son muy vengativas o que no perdonan, ¿no? Sienten odio, rencor y no perdonan, tarde o temprano se van a enfermar, no solo del espíritu, porque ya lo están, sino de su cuerpo, ¿no? Entonces, es muy importante entender que lo que cultivamos en nuestros pensamientos y emociones va a trascender más allá de nosotros y más allá de nuestro espíritu, digamos, ¿no? Va más allá de eso. Entonces el espíritu pensando crea y creando se alimenta de aquello que eligió para su vida interior. Yo elijo qué pensar, yo elijo cómo veo la realidad, cómo veo las cosas, y de acuerdo a ello estoy alimentándome bien o mal, estoy construyéndome o estoy destruyéndome. Por eso es importante, como dice Divaldo, ¿no? La alegría, ¿no? La gratitud. Ser agradecido es una emoción, un sentimiento que nos provee como vitaminas para el alma, ¿no? Y vitaminas para el organismo, las dopaminas, ¿no? Todas esas células, perdón, esas hormonas de la felicidad, ¿no? Me hacen en ese estado de conciencia, de agradecimiento a Dios, ¿no es cierto? Agradecimiento por la vida, por lo que tengo, etcétera. Ser siempre agradecido me va a llevar a tener un equilibrio y una armonía integral, ¿no? Si por el contrario, soy siempre el resentido, el envidioso, el vengativo, ¿no? O el depresivo, eso me va a llevar también a problemas de salud, ¿sí? Entonces, todas mis emociones y pensamientos tienen influencia en mi organismo, y no solamente en mí, sino en mi entorno. En el libro Pan Nuestro, Emmanuel también nos dice, pensar es crear. La realidad de esa creación puede de repente no exteriorizarse de súbito como por arte de magia, pero el objeto formado por el poder mental vive en el mundo íntimo y de nuestro esfuerzo depende si continúa o se extingue. Nosotros creamos visualizaciones o cosas, situaciones o lugares hasta en nuestra mente, ¿no? Y si eso lo reforzamos
a diario o a cada momento, eso en algún momento se va a materializar o a constituir en realidad, ¿no? O si lo desecho, la idea es desechar pues las cosas negativas que nos hacen daño, ¿no? Irlas desechando, entonces me voy a liberar y se van a extinguir, ¿no? Y alimentar lo que nos hace bien, como les decía, ¿no? La gratitud, la fraternidad, los valores, ¿no? La amistad, el amor sincero, etcétera, ¿no? Entonces, el pensamiento crea y controla la vida como expresión del espíritu inmortal. El espíritu inmortal que somos se expresa a través de nuestro cuerpo y estos pensamientos que nosotros elaboramos nos permite controlar nuestra vida. Vamos a ver cómo. Ahora, hay dos cosas acá, ¿no? La parte física que somos, el cuerpo, y el pensamiento. ¿Qué tiene que ver acá el pensamiento con el control celular? Hemos dicho que si nuestros pensamientos son negativos, podemos enfermarnos, pero hay algo más allá todavía de eso. Vamos a revisarlo. El pensamiento bien actúa a nivel subatómico inclusive e influencia el funcionamiento de estos átomos que constituyen estos microorganismos o células que constituyen nuestro cuerpo. Entonces, a ese nivel está la acción del pensamiento. Entonces, es una cosa muy seria. Sabemos que la unidad básica del cuerpo es la célula, y que el conjunto de células forman tejidos, ¿no es cierto? Y los tejidos forman órganos, y los órganos forman sistemas, y los sistemas forman el cuerpo o el organismo humano, ¿no es cierto? Entonces, si partimos de lo más pequeñito, como es la célula, esta, como un rompecabezas, va armando toda una estructura más grande. O sea, el pensamiento influyendo en las bases de esta estructura puede llegar hasta lo más grande. Hablemos de los diferentes sistemas, ¿no? El sistema nervioso, el sistema sanguíneo, el sistema respiratorio, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos acá una serie de consecuencias que parten de nivel atómico o subatómico a través de nuestros pensamientos y que se van transmitiendo a todo nuestro organismo. Sabemos que en el núcleo de la célula existe lo que se llama el ADN, ¿no? El ADN viene a ser como el núcleo o digamos, la memoria donde está todas las características de nuestra estructura orgánica, ¿no? Es como el computador central, digamos, donde está todo guardada, todas las características, todas las funciones, cómo está estructurado nuestro cuerpo, ¿no? Está en el ADN, ¿no? Entonces, de este núcleo celular, es como si esa computadora mandara órdenes hacia todo el resto, ¿no? Esas órdenes son para fabricar en el citoplasma, vamos a ver después qué cosa es el citoplasma, todas las sustancias del cuerpo. O sea, él desde ahí gobierna todo lo que está fuera, ¿no? O sea, todo lo que es externo, todo lo que compone nuestro cuerpo. Entonces, si desde allí manda las órdenes, si hay algún problema ahí en la computadora, o se mete un virus, por llamarlo así, ¿qué va a pasar? Las órdenes van a estar chuecas. Entonces, nuestro organismo va a comenzar a tener problemas por algún lado, ¿no es cierto? Acuérdense que eso era manejado, puede influenciarse a través de nuestros pensamientos. Entonces, mire, qué interesante esto. El pensamiento actúa influenciando y alterando por medio de los bióforos, esto es biología, la interpretación de la ejecución de las órdenes venidas del núcleo. Esto lo dijo André Luis.
ya hace más de, o casi 100 años atrás, ¿no? O sea, el pensamiento nos permite alterar e influenciar estas órdenes que parten desde el núcleo del ADN. Dice, da una consecuencia que hay acá misa. Por lo tanto, el cuerpo hereda naturalmente del cuerpo. O sea, vale decir, mi organismo ya trae una herencia de mis padres, ¿no? Según las disposiciones de la mente que se ajusta a otras mentes afines. Toca al hombre responsable entender que la obligada herencia le determinará el cuerpo físico que necesita en determinada encarnación. Nuestros planes reencarnatorios, muchas veces nosotros escogemos la situación que va a rodear a nuestro espíritu para atravesar las pruebas o lo que necesitamos aprender o lo que necesitamos mejorar en nuestra evolución. Entonces, eso está asociado a un determinado cuerpo físico que algunas veces tiene algunas imperfecciones o dolencias heredadas, ¿no? Por un tema de herencia, ¿no? Genético, ¿no? Entonces, no podemos alterar nuestro plan reencarnatorio, eso viene así, digamos, pero según sus méritos y necesidades. O sea, lo que yo necesito lo voy a tener en este cuerpo, en esta familia, en esta ciudad, en este país donde vivo. Todo lo que tengo a mi alrededor es lo que yo necesito para mejorar, para evolucionar, para corregir mis errores y para potenciar mis cosas buenas. Pero puedo, dice, no puedo cambiar eso que viene establecido, pero puedo, miren qué interesante, les pido que pongan mucha atención, por mi conducta feliz o infeliz, incrementar o reducir las características físicas predeterminadas mediante la acción de estos elementos que se llaman bióforos, que son realmente una fuerza psicosomática, que proyectan en el citoplasma. Citoplasma es como decir lo externo al núcleo del ADN, citoplasma de las células, y por lo tanto a nuestro cuerpo, los estados de la mente que estarán ennobleciendo o agravando su propia situación de acuerdo a su elección del bien o del mal. A ver, tratando de resumir la idea. Si yo vengo con un organismo que está predispuesto a ciertas dolencias o enfermedades, yo puedo, en base a mi conducta, como dice acá, buena o no tan buena, esa predisposición que yo traigo, si es una conducta buena, la puedo inclusive apagar o disminuir. Y si me porto en el otro sentido, de manera mala o inadecuada, esa programación que traigo en mi organismo la puedo agravar inclusive, o si estaba programada para que suceda a los 60 años de edad, de repente la puedo hacer en base a mi conducta inadecuada y no armonizada, puedo hacer que eso ocurra antes, ese mal, esa enfermedad se manifieste antes. ¿Por qué? Porque yo desde mi ADN, a través de mis pensamientos negativos, estoy transmitiendo a todas mis células esa energía negativa, ¿sí? Entonces, en otras palabras, como que yo mismo puedo autorregular y controlar la salud de mi cuerpo, ¿sí? A través de la salud de mi espíritu, ¿no? De mi armonía espiritual. Y mi elección, obviamente, del camino bueno, pues, ¿no? Del bien. Y lo bueno de todo esto es que depende de mi decisión, no depende de nadie más, solamente de mí. Entonces yo decido hacer o no hacer, decir o no decir, actuar o no actuar, ¿sí? Entonces depende de mí. Entonces, como le decíamos, ¿no? El ADN contiene nuestra herencia espiritual, no solamente genética o física, sino también espiritual, porque traemos cosas por ajustar de vidas anteriores, todavía tenemos errores, cosas que mejorar.
Entonces, esa herencia está en nuestro ADN, en nuestro código genético, ¿no? Entonces, hay cosas que vamos a tener que trabajar en esta encarnación y que fueron consecuencias, no fueron un castigo divino, por ejemplo, no, no es Dios que me está castigando, no. Es algo que yo necesito porque en el pasado me equivoqué, tuve errores. Entonces, para que yo entiendo como dicen, ¿no? ¿Entiendes por amor o con dolor? Tú decides. ¿El amor qué significa? Significa estar en el bien, ser fraterno, solidario, ayudar al prójimo. O con dolor, ya bueno, pues si no entiendes, que te aparezca pues una enfermedad grave que te haga reaccionar, ¿no? Entonces, a quien en la programación reencarnatoria, nosotros elegimos normalmente aquellos espíritus que estamos medianamente preocupados por nuestro crecimiento espiritual. Escogemos qué cosa es lo que nos conviene para superar, ¿no? No, no es que voy a escoger una vida fácil, que tenga dinero, que tenga todo y que no tenga el mínimo de problemas, porque puedo caer en la tentación de no hacer nada y no evolucionar nada. Entonces, de repente, me conviene más tener una situación intermedia, digamos, que yo luche por salir adelante, me esfuerce por aprender, me esfuerce por estudiar, ¿no? Y tenga una familia normal, digamos, ¿no? Entonces, y aquellos que se portaron mal o que son rebeldes, no se les da la oportunidad que ellos elijan, sino los espíritus superiores, como dice acá, los conminan. Mira, a ti te conviene que vengas con esta herencia de esta enfermedad para que con el dolor entiendas porque por amor no estás entendiendo, ¿no? Entonces, la persona reencarna, el ser humano reencarna para poder, digamos, superar estas imperfecciones que tiene, de acuerdo a las necesidades espirituales que sean más apremiantes y sus tendencias biológicas que afectarán su vida, conforme a las predisposiciones que él mismo estableció. O sea, yo voy construyendo mi futuro a través de mis aciertos y mis errores. De repente necesitaré, ¿no? Sufrir algún dolor más adelante. ¿Para qué? Para que no sea tan orgulloso, tan pedante o tan malcriado, ¿no? Entonces, bienvenido, pues, si llega, ¿no? Y si yo no he entendido de buena manera, eso me servirá para reaccionar, ¿no? Entonces, cuando me llegue algún dolor en mi vida, no piense uno que se trata de un castigo divino, sino al contrario, una oportunidad que me dan para superar ese error que me puede costar muchas lágrimas en el futuro y que ahora lo estoy pagando en corto tiempo o algo que hice durante mucho tiempo. Es como si me prestaran, imagínense, ¿no? No sé, 12,000 soles. Me dicen, toma, te presto 12,000 soles y me pagas 1,000 soles mensuales durante un año, ¿no? Y al cabo de unas semanas viene a la persona que le debo y me dice, mira, me debes 12,000, que me tienes que pagar 1,000 todos los meses. Pero si tú ahorita en este mes me pagas 3,000, ya no me debes nada. ¿Aceptas o no? Claro, pues acepto, ¿no es cierto? En un solo mes hago un esfuerzo, pago 3,000 y ya no debo nada, quedo libre. Igual, ¿no? Algo que tenía que pagarlo en 2 o 3 vidas, lo pago en una y el dolor de repente es un poquito más fuerte, pero es algo airoso después, ¿no? Si lo llevo de buena forma, ¿no? ¿Sí? Entonces acá estaban los términos que estábamos mencionando. El núcleo o el ADN es en esta parte que estoy señalando con el puntero, y el citoplasma es lo que lo envuelve, esta parte celeste, digamos, ¿no? Es el citoplasma. Entonces desde acá se dan las órdenes. Perdón. Entonces, haciendo la analogía, como dicen que acá como que el ADN es el gerente de la empresa y el citoplasma vendrían a ser los trabajadores de esa empresa, ¿no? El gerente da las órdenes de acá y los demás van a construir o elaborar los organismos, los tejidos, los sistemas, etcétera, del resto del cuerpo, ¿no? Antes se pensaba
que este era un mecanismo enteramente biológico, que la célula era como una especie de, perdón, el núcleo del ADN era una especie de dictador. O sea, él daba la orden y punto, no le interesaba nada más. Daba la orden y el citoplasma y todas las células tenían que obedecer, ¿no? Se pensaba eso antes. Entonces, si está programado una enfermedad, ahí esa enfermedad se va a dar sí o sí, es lo que decían, ¿no? Sin embargo, a través de la ciencia de la epigenética, es una rama de la biología que estudia las moléculas que interfieren en la regulación del núcleo celular, ¿ya? O sea, es una ciencia relativamente nueva que investiga, porque en algunos casos se dieron cuenta de que no era que funcionaba dictatorialmente, ¿no? Sino que era una especie de democracia, ¿no? Entonces, la célula dicen que es como una democracia, o sea, donde de acuerdo a las condiciones del medio, por ejemplo, hay factores que ayudan al equilibrio, por ejemplo, el tipo de alimentación que lleva la persona, ahí estamos hablando de la parte orgánica, la nutrición, por ejemplo, no es igual a alguien que coma alimentos naturales que otra persona que se alimente enteramente de cosas artificiales o lo que llamamos comida rápida, ¿no? O chatarra, ¿no? Es diferente. Entonces, otros factores también, factores emocionales como el estrés, del cual felizmente todos los que estamos acá estamos libres, porque la situación es sumamente armoniosa y tranquila, entonces nadie tiene estrés, ¿no es cierto? No creo. Estamos en una situación difícil todos. El estrés a veces inconscientemente lo llevamos. El tema no es que no tengas estrés, sino que sepas manejarlo y puedas superarlo. Ese es el truco, digamos, ¿no? El saber manejarlo, ¿no? Y también, miren, este ingrediente tan importante que es la parte del comportamiento mental y moral. Entonces, todos estos factores van a controlar la expresión de ADN o genoma, ¿no? Del genoma humano. Entonces, es importantísimo tener en cuenta todos estos factores que la epigenética ya los ha descubierto, ¿no? Entonces, no estamos hablando acá de fantasías o suposiciones. Ah, mira, Chico Javier dijo. Entonces, no, ya la ciencia lo está comprobando. ¿Mm? Tema científico, no es un tema de que alguien dijo y, ah, mira, qué bonito suena, ¿no? Entonces, en el ADN, como decíamos que es la computadora que maneja el organismo, están todas las predisposiciones del cuerpo, buenas y malas, que serán activadas, inhibidas o reforzadas. ¿Qué cosa es activar? Cuando se prende, ¿no es cierto? Inhibir cuando se apagan. O reforzadas quiere decir que se prenden y se prenden más fuerte. Eso de acuerdo al patrón mental, emocional y de comportamiento del espíritu a lo largo de la encarnación. O sea, miren todo lo que podemos hacer con nuestro ADN, nosotros, controlar estas predisposiciones a través de nuestros pensamientos, emociones y conductas. ¿No les parece fabuloso, importante? Si supiéramos manejar todas estas cosas y estar siempre en el bien, de repente ya ninguno de nosotros necesitaría pues ni un seguro médico, ni ir a un médico, ni nada por el estilo. Estaríamos libres de enfermedades y gozaríamos de una armonía orgánica y espiritual muy buena, ¿no? Pero en la práctica no es 100% cierto, debemos tender a ello, porque estamos pues todavía en una situación de que somos espíritus en evolución, no somos espíritus perfectos, ¿no? Entonces, ahí hablamos de lo que en las filosofías orientales llaman karma. Han oído hablar del karma, ¿no? Dicen, no, es mi karma, ¿no? ¿Qué quiere decir karma? Que es algo que tiene que suceder sí o sí. Es como una fatalidad, que tiene que pasar algo. Es una fatalidad, es mi destino, dicen, ¿no? Es el karma, ¿ya? Entonces, en el ADN está guardado este llamado karma, ¿no? Parte constituyente de nuestro organismo. Pero no es que esté
este karma vivo todo el tiempo, ¿no? Puede estar dormidito, ahí puesto, ¿no? Y se modifica solamente de encarnación en encarnación, no es que esté permanente, o sea, lo llevemos en toda nuestra vida, en las diferentes reencarnaciones, ¿no? Sino puede aparecer en una, o puede aparecer en la siguiente, o en la siguiente ya no aparecer, ¿no? Porque ese ya escapa al tema físico, ¿no? Sin embargo, su manifestación, lo que decíamos, se regula y potencializa según la voluntad de la persona, que redefine su vida según la vive. Entonces, qué importante, amigos, es esto, ¿no? Gobernar nuestros pensamientos, emociones y nuestra conducta. Porque podemos, algo tan sencillo como esto, que estamos condenados a una enfermedad o una deficiencia, una malformación, podemos hasta controlarla, ¿no? Como dice acá, ¿no? Podemos hasta inhibirla, ¿no? Entonces, tengamos muy en cuenta esto, ¿no? Y antes de la siguiente vez que tengamos que desarrollar un sentimiento fuerte y negativo, pensémoslo 2 o 3 o hasta 10 veces para no hacerlo. Porque nos estamos enfermando a uno mismo, nosotros mismos, ¿no? Es como, digamos, que yo tome veneno y quiera que mi enemigo se muera porque yo tomo el veneno, ¿no? Es algo así. Y esto en realidad es una de las manifestaciones más hermosas de la misericordia divina, ¿no? No es que no existe el karma, ¿no? En este caso, no hay determinismo, ¿no? Entonces, no es que Dios nos dice, ya tú te mereces esto y lo vas a experimentar sí o sí, no. Sino, no es un castigo divino, sino es algo que yo me lo gané por mis errores, como dice acá, causa y efecto. La causa es algún error que hice en el pasado y el efecto vendría a ser esta manifestación de enfermedades, ¿no? Entonces, la misericordia divina me permite que yo pueda, de alguna manera, modificar la manifestación de esta anomalía, ¿no? Esta tendencia hacia esta enfermedad, ¿no? Ese pensamiento continuo que dijimos que siempre está presente el pensamiento, siempre pensamos, no es que en algunos momentos no, perdón, parte de la mente actuando sobre las células del cuerpo por medio de estos circuitos de energía y los llamados centros neurofluídicos, que algunos lo conocen como chakra. Nosotros lo conocemos como centros neurofluídicos. Son básicamente los principales, hay muchos, pero los principales son 7, ¿no? Cada uno tiene su función. Son centros de energía, llamémoslo así, ¿no? El coronario, el frontal, o también le dicen cerebral, el laringio, el cardíaco, el esplénico, el gástrico y el genésico. Cada uno tiene una cierta influencia en algunos sistemas o órganos de nuestro cuerpo físico, ¿no? Entonces, estos elementos, ya sean energéticos o neurofluídicos, autorizan o no los movimientos biológicos que la reencarnación trae como una tendencia a cierta enfermedad, ¿no? Entonces, con ello, nuestro pensamiento, vamos a actuar sobre estas células y vamos a permitir que haya armonía y que podamos superar estas tendencias que traemos para el dolor que nos llame a la reflexión, ¿no? Acá hay un ejemplo que de repente va a ilustrar más que todas las palabras que estoy hablando. Imagínense que una persona, por algo motivos, reencarna con una tendencia a fuga de energías y a desarmonía psíquica y que le debe aparecer un cáncer a los 40 años. Esa es digamos, su tendencia que está escrita en el ADN. En el ADN está escrito ahí un programa que genera el cáncer y que va a despertar cuando el individuo tenga 40 años, ¿no? Eso no es que sea un castigo, como lo decíamos, sino es algo que le va a permitir reequilibrarse ante su vida, su conciencia y ante las leyes divinas, ¿no? El sufrimiento solamente se origina a través de la no obediencia a las leyes divinas, perdón, ¿no?
Entonces, imaginemos que esta persona viene programada con esa enfermedad a los 40 años para poder superar todas estas faltas que tiene con las leyes divinas. Entonces, él tendrá la oportunidad, como decíamos, la misericordia divina lo permite, de trabajar en su íntimo las circunstancias que lo llevaron a ese desequilibrio, así como sus tendencias y características inferiores, ¿no? De esa manera, al llegar a los 40 años, podrá haber ratificado la predisposición, reforzando la necesidad pedagógica y armonizadora de un tumor maligno, ¿no es cierto? Porque acá el dibujito lo muestra, ¿no? O sea, es un tema de causa y efecto. Voy a necesitar experimentar ese sufrimiento que yo de alguna manera hice sufrir a otro ser humano, ¿no? O a otros seres humanos. Y como no entendí, lo voy a tener que sufrir en carne propia para entenderlo. Es una construcción que yo mismo he hecho a través de mis errores, ¿no? O la otra alternativa, ¿cuál es? Una es que aparezca el tumor a los 40 años, como estaba escrito, digamos. O la otra es que progrese aprendiendo y renovando su camino, actuando en el bien a través de los pensamientos positivos que influyen en sus células, conectándose al amor divino y suaviza su experiencia. O sea, ese tumor maligno de repente, si se iba a desarrollar, pues no sé, en 3 años, por decir, de los 40 a los 43, ya no, pues de repente se comienza a crecer tan despacito que en 50 años de repente llega a crecer algo, ¿no? Suaviza, dice la experiencia. O puede ser un tumor, pero no es, es benigno, no es maligno, ¿no? O incluso la elimina. O sea, esta persona entendió cuál era su rol en el mundo, cuál era qué era lo que tenía que hacer, vencer el egoísmo, vencer la violencia, todas las cosas negativas que traía en sí, y las transformó en amor, fraternidad, servicio, etcétera, ¿no? Entonces, puede inclusive hasta eliminar esa posibilidad de cáncer que traía en su ADN, ¿no? Dependiendo de la intensidad de sus conquistas, dice, ¿no? O sea, claro, o sea, mientras más bueno eres, mientras más conectado al amor celestial, la posibilidad de eliminar este llamado karma es mayor, ¿no es cierto? Entonces, si queremos volvernos buenos, hagámoslo de manera seria, ¿no? No ser buenos de vez en cuando, ¿no? Sino que sea un hábito y ese hábito se convierta en una virtud, ¿no? Entonces tiene su beneficio, como dicen, el bien nos hace bien, ser buenos nos hace bien. Y tal es así que Pedro, el apóstol, nos dice, ¿no? El amor cubre multitud de pecados. Ahora como que lo entendemos un poquito mejor, ¿no? ¿Te dan cuenta? El amor es la medicina y a veces leemos, ¿no? Leemos frases que dicen, ay, qué bonito, ese es un poema, cómo habla del amor, que es un poeta. Pero no es solamente un poema o algo poético, sino es un tema de salud también, ¿no? Tema, miren, el amor cubre multitud de pecados. Todos nuestros errores del pasado que vienen después a cobrarnos, inclusive los podemos eliminar, como decía en la lámina anterior, ¿no? Podemos hasta eliminar solamente con la medicina del amor, ¿no? El amor cristiano, estamos hablando, ¿no? Y André Luis en el libro En los dominios de la mediunidad dijo también, la mente reanimada vuelve a levantar las vidas microscópicas o las células que las sirven. O sea, miren, nuestra mente en el bien puede, como que le hablamos a nuestras células para que ellas actúen de una manera armoniosa y que nos ayude a nuestra salud, ¿no? O sea, el sentir la satisfacción, la alegría de estar en el bien, de servir, de ayudar, hace que nuestro organismo también esté en armonía. ¿Qué pasa si somos tercos
y no aprendemos. Y además de no aprender, agravo mi situación. Sigo cometiendo el mismo error y de repente lo hago más grande, ¿no? Estoy agravando mis deudas, ¿no? En vez de pagarlas o mantenerlas, estoy aumentando mi deuda, porque repito los errores, repito las mismas fallas, ¿no? Entonces, a través de eso, estoy empeorando mis características biológicas y si complicando mi salud y sembrando lecciones dolorosas necesarias para mi despertar y reequilibrio. No solamente complico mi salud en mi actual existencia, sino que ya estoy sembrando para la siguiente. Qué grave es esto, dense cuenta, ¿no? O sea, no solamente va a ser para esta vida, porque en esta vida de repente no logro entender las cosas erradas que estoy haciendo. Entonces me llevaré esa deuda todavía para adelante, ¿no? Entonces, esto es serio, ¿no? Entonces debemos entender el mensaje que hay acá y cambiar, ¿no? Cambiar. Tenemos tiempo todavía. Entonces, entendamos esto, ¿no? Salud y enfermedad son frutos de la suma y balance entre predisposición y necesidad, tendencia y renovación al servicio de la educación espiritual del espíritu inmortal y su despertar al amor, que es la síntesis de las leyes divinas. En realidad, lo que nos vino a enseñar el Maestro Jesús hace 2000 años se puede resumir en eso, ¿no? El amor, solamente eso, el amor, y es la medicina perfecta para todos los males de nuestros cuerpos, de nuestras almas, ¿no? Entonces, la armonía espiritual, emocional y física será la llave del éxito para curarnos de todas las enfermedades que puedan existir, ¿no? Entonces, con este mensaje, que es un llamado a entender lo que somos y a desarrollar el objetivo por el cual hemos llegado a este planeta, a esta existencia. La llave de esto es practicar, digamos, todo lo que signifique mejorar nuestro espíritu en relación a las leyes divinas, ¿no? Caminar en el sendero del amor, de la caridad, de la fraternidad, ser mejores y darnos cuenta de las imperfecciones que tenemos y irlas trabajando, ¿no? Pues sinceramente, porque al final el daño nos lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Si somos tercos en persistir en estas cosas que son negativas, nos hace daño a nosotros. Y más aún, lo podemos llevar para más adelante. Entonces, nadie quiere eso, nadie le gusta sufrir, creo. Entonces, busquemos, ¿no?, la felicidad a la cual todos aspiramos y que es a través del amor, el amor cristiano. Muchísimas gracias, espero que les haya agradado el tema y que nos sirva para avanzar un poquito y reflexionar en torno a estas cosas antes de poder caer nuevamente en los errores que cada uno conocemos de nosotros mismos. Muchísimas gracias, ¿no? Este es un estudio del doctor Andrés Moreira, que es un médico brasileño, especialista en homeopatía y es presidente de la Asociación Médico Espírita de Minas Gerais, de Brasil. Muchísimas gracias por su